Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Oncology. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Antonio Herrera, que es coach de mindfulness y colaborador en la Academia de Oncology. Antonio, bienvenido al podcast. Es un placer tenerte aquí. Vale, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, pues encantadísimo de estar colaborando con Oncology y de pues, poder hoy tener esta charla y poder ayudar a quienes nos escuchan. El placer es nuestro, Antonio, y yo creo que la mejor forma de empezar es que la gente te conozca un poquito, ¿no? Sí. ¿Quién es Antonio? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? Cuéntanos un poquitín. Vale, mira, bueno, en mi caso es muy particular porque yo nací en Tenerife, en las Islas Canarias, pero de pequeño me llevaron a Venezuela. Mis padres emigraron allí, como hicieron en aquel momento muchas personas de Canarias. Y bueno, allí en Venezuela crecí, me desarrollé, estudié informática, me casé, hice toda mi vida. Y luego pues me vine a vivir a Barcelona. Y aquí estoy, tengo muchos años aquí, pues ahora ejerciendo entre otras funciones también en el área de mindfulness, colaborando, ayudando, haciendo del conocimiento de esta herramienta tan importante y bueno, por aquí estamos saliendo adelante. Maravilloso, Antonio. Pues eres profesor en la Academia de Oncology, como ya hemos dicho en la introducción, pero claro, cuando una persona empieza en el mindfulness y todo, normalmente suele haber una razón, ¿no? En tu caso, ¿cómo te acercaste al mindfulness? Sí, es muy curioso, Ángel, porque mis inicios fueron en un centro budista en Venezuela. Qué bueno. Siempre tuve esa, al principio era una curiosidad hacia el mundo del budismo. También en mi vida hubo como un despertar espiritual, como un cambio, algo que necesitaba como un cambio, había como un llamado en mí, digámoslo así. Entonces me acerqué a un centro budista un poco para aprender de manera curiosa qué era esto del mindfulness, qué era esto de la meditación. Y pues allí me fui preparando, fui conociendo más al detalle y realmente descubrí que era una herramienta muy útil, que sacaba mucho provecho de ella porque podía gestionar mis emociones, mis momentos de miedos, de temor, de incertidumbre. Y poco a poco pues me fui formando en el área, experimentándola en lo personal, poniéndola en práctica en mi cada día y así poco a poco pues fui avanzando en el tema hasta pues hacer de esto ya pues un modo de vida, una profesión y una herramienta de ayuda más que todo. Qué maravilla, Antonio. Y me ha llamado muchísimo la atención, y esto no está en el guión, pero que fueras a un centro budista. Si no te sale mal, cuéntanos un poquito la experiencia, qué viviste allí, un poquito esa experiencia de haber pasado ese periodo de, digamos, de formación, ¿no? En este centro. Sí, claro, en un principio pues eran meditaciones muy largas, en donde habían unos largos periodos de silencio y son momentos muy difíciles de gestionar porque basta con que te digan, siéntate aquí en silencio, tratando de poner en orden tus ideas para que en tu mente haya un torbellino de pensamientos. Y entonces, claro, Cierto. las primeras etapas de meditación eran muy difíciles porque estás eso en la fase de aprendizaje y poco a poco en el tiempo te ibas dando cuenta cómo precisamente la práctica iba desarrollando en ti una capacidad de gestionar y de poder controlar esos pensamientos que todos tenemos y que en un momento se desbordan. Siempre se dice en el área de mindfulness que nuestros pensamientos son como un mono inquieto que van saltando de una rama a otra. Entonces la intención es calmar a ese mono inquieto y hacer que poquito a poco pues vaya respondiendo a lo que nosotros necesitamos, a esa paz, a esa tranquilidad o a ese equilibrio mental para poder escuchar esos pensamientos que están ahí de una manera en orden. Pero fue un proceso de mucho aprendizaje realmente. Los primeros contactos con
con el mundo del budismo, asistir a conferencias, a charlas, mucho aprendizaje. De verdad que es un tema muy interesante y que en definitiva se convirtió en un estilo de vida para mí. Qué maravilla, me ha llamado muchísimo la atención y sin duda alguna esto, el aprendizaje que te debía llevar debía ser inmenso, ¿no? Me parece una cosa muy bonita, la verdad. Y has comentado lo de los monos inquietos, que los pensamientos te van como de rama a rama, como un mono, ¿no? Pues, sinceramente, yo, Antonio, creo que tengo una selva en la cabeza, ¿no? Todos, Ángel, todos sin excepción, todos. Y es normal, forma parte, nuestra mente humana está diseñada para pensar y es normal tener rumiación mental, como se llama. Son esos pensamientos que los tenemos allí día tras día dando vueltas en nuestra mente. Ahí pensamos y cuando nos estamos duchando seguimos pensando en eso, nos vamos a dormir y seguimos pensando en eso. Esto puede ser algo que nos preocupa, una discusión que tuvimos en el tráfico, una enfermedad, un momento estresante, lo tenemos ahí pensando. Y precisamente la práctica de la meditación lo que hace es que tú puedas entender ese pensamiento, verlo como si estuvieras viendo una película, dejándolo pasar. De manera que eso no te agobie, que no te quede ahí esa rumiación y que sigas con eso todo el día. Y Antonio, si no hay mucho preguntar, voy a aprovechar de la experiencia que tienes, ¿no? Pero te quiero pedir esto porque estoy seguro de que muchísima gente que nos está escuchando estará diciendo, vaya, yo me siento identificada o identificado con lo que acaba de comentar Ángel, de que divagas a la hora de meditar, ¿no? ¿Hay alguna estrategia o hay algún tipo de meditación, alguna meditación más corta, algo para ir practicando y que la mente no divague tanto en esos momentos de tranquilidad? Sí, la clave fundamental en el mindfulness, para empezar, es poner atención a nuestra respiración. Siempre necesitamos anclar nuestra atención a un instrumento, y qué mejor instrumento que nuestra respiración, Claro. porque cada vez que respiramos nos recuerda que estamos vivos. Es una manera de estar en el aquí y en el ahora, en este momento presente, y cuando se presta atención a la respiración, que tú sientes el aire como entra por tus fosas nasales, está allí dentro de tu cuerpo y luego exhalas, solamente prestar atención consciente a ese acto de la respiración ya en sí es una meditación. Es una conexión con tu interior, contigo mismo, porque estás allí dejando por fuera factores externos, sino estás tú con tu respiración. Digamos que esa es la clave fundamental o el primer paso para adentrarnos en el mindfulness. Qué bueno, y aquí en el tema de la respiración se habla normalmente de respiraciones diafragmáticas, de respiraciones Correcto. costales. ¿Mejor una respiración que otra? O, sinceramente, o solamente la respiración con la que esta persona se sienta bien en ese momento. Sí, la respiración diafragmática sería la respiración ideal, es a lo que quisiéramos llegar. Pero, Complicada, ¿eh? sí, claro, pero yo siempre hago hincapié a todas las personas que ayudamos con el mindfulness, es que tú tienes que sentirte cómodo. Entonces yo los invito primeramente a que presten atención consciente a su respiración y de ahí poco a poco, más adelante, sin apuro, cada quien a su ritmo, se van perfeccionando las técnicas. Porque más que la técnica, más que la manera de sentarse, más que los conocimientos teóricos, creo que en definitiva lo más importante es la intención que se le ponga al acto mismo de meditar. Y convertir el mindfulness en un modo de vida. Es un instrumento, una herramienta como cualquier otra, sí, pero haciéndola un modo de vida, ya vas con el mindfulness de la mano y se convierte en tu día a día, donde lo puedes aplicar absolutamente a todo. Y te darás cuenta con el tiempo, porque esto es como todo, es como el ejercicio físico, hay que ir practicando y practicando para mejorar condiciones. A medida que vayas practicando, te vas a dar cuenta cómo se te facilita tu desempeño en momentos en que en el pasado hubieses perdido la calma o te hubieses estresado o hubieses perdido, digamos, el equilibrio mental. Después lo puedes llegar a hacer hasta de una manera sin darte cuenta. Para hacerlo de una manera que no nos demos cuenta, hay
tenemos que hacer muchísima práctica. Yo reconozco que yo estoy cogiendo mi ritual, Antonio, pero me está costando. Vale, bueno, nunca hemos dicho que sea fácil, pero es como todo, es como todo. Igual, cuando quieres aprender un idioma, al principio no entiendes nada, pero a medida que lo vas practicando, que lo vas oyendo, que te vas, digamos, adentrando en esa aventura, pues lo aprendes y lo terminas hablando y entendiendo. Es igual, como todo. ¿Y cómo definiríamos el mindfulness, la práctica del mindfulness? ¿Cómo la definiríamos? ¿De qué se trata bien? Es muy fácil, es prestar atención consciente al momento presente. Tan sencillo como eso. Estar Porque, al aquí. porque en la mayoría de los casos nos vamos al pasado o nos vamos al futuro. Porque empiezas a recordar cosas que te sucedieron o empiezas a imaginar escenarios que todavía no han sucedido. De verdad. Y que por lo general el 80 o más por ciento de cosas que pensamos en nuestra mente o que nos imaginamos nunca llegan a suceder. Entonces, son unos temores que están allí inventados por nosotros mismos en nuestra mente. De verdad. Yo creo que esto lo subrayaría ahora, ¿no? Para mí sería un titular perfecto, y es que entre un 80 y largo 90% de nuestros pensamientos malos no llegan a suceder. Sí, sí, sí. Y son creados por nosotros, alimentados por nuestros miedos, por nuestras circunstancias, por nuestras experiencias de vida. Totalmente. Eso es una de las cosas que a mí me parece importantísimo destacar. Y Antonio, para seguir un poquito conociéndote, Antonio, el mindfulness, claro, estamos hablando de que el mindfulness se trata de estar en el aquí, en el ahora, y bueno, nosotros sabemos de que tú fuiste diagnosticado de un cáncer de recto, ya superado. ¿Y en qué te ayudó en ese momento el mindfulness? Porque imagino que debía ser una herramienta muy importante en ese momento. Sí, Ángel, mira, cuando una persona recibe un diagnóstico tan importante como una enfermedad oncológica, lo primero que viene a tu mente, y estoy convencido de que el que haya pasado por esta experiencia lo va a reafirmar, lo primero que viene a tu mente es que te vas a morir. Cuando el médico te dice, oye, tienes un cáncer y además en un estado avanzado, piensas, en mi caso particular, es lo primero que pensé porque las experiencias de amigos y familiares cercanos no habían sido satisfactorias. Entonces, claro, inmediatamente lo asocié a eso. Y luego te viene la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Eso es lo primero que viene a tu mente. Es una pregunta muy común que se hace. Sí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y claro, en mi caso, yo recibí quimioterapia y radioterapia, lo que se conoce como quimiorradiación. Y también me informaron que me tenían que poner una ileostomía. ¿No sabes? Una ileostomía es una bolsa que se coloca en el abdomen para recoger las heces, porque tenían que intervenir la parte final de mi intestino grueso, que es el recto, quitar el tumor, cortar el trozo que estaba afectado, y pues el intestino necesitaba un tiempo para recuperarse, y por esto me hicieron la ileostomía. Cuando me dieron la noticia que tenían que hacerme la ileostomía y tenía que portar una bolsa, para mí esa noticia fue peor que el mismo diagnóstico de cáncer. Más aún cuando el cirujano me explica que él no me puede asegurar si eso sería temporal o sería definitivo, sino que eso es algo que lo pueden determinar en el momento de la operación. Entonces, claro, te podrás imaginar, yo salí de allí, del hospital de Valdebrón, en Barcelona, pues con esos pensamientos que estamos diciendo, que son esa rumiación mental, pues he hecho un torbellino en mi mente. Porque claro, yo decía, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Tendré que portar esta bolsa de aquí en adelante para toda mi vida? ¿Cómo va a afectar esto en mi día a día? ¿Cómo va a afectar en mi trabajo? ¿Cómo va a afectar en mis relaciones personales? ¿Cómo me va a afectar en mi relación con mi esposa? Bueno, en fin, sales de allí con un montón de preguntas. Y casi siempre la pregunta en común era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Empiezas a sentir culpas, empiezas a sentir miedos. Y me pasó una experiencia, son varias cosas que me gustaría contarlas porque son muy interesantes. Cuando el día que ya iba hacia el quirófano, que me iban a operar para quitarme el tumor y ponerme la bolsa, sabes que vas en la camilla y vas viendo las luces que están en el techo, cómo pasan,
cómo pasan. Y bueno, yo en ese momento entendí que el acto quirúrgico pues era ineludible. Y dije, bueno, esta operación ya es prácticamente un hecho y yo haga lo que haga en este momento, pues de igual manera me van a operar. Estaba tranquilo, confiaba en el personal médico que me iba a atender, porque mi oncólogo, mi cirujano, un personal médico maravilloso que me brindó apoyo en todo momento. Y yo estaba confiado en eso, pero claro, estaba lleno de mucho miedo. Y en ese momento yo me entregué, Ángel, al proceso, pero no fue una entrega de resignación, fue una entrega de confianza, fue un acto de comunicación conmigo mismo, con ese ser interior que todos tenemos dentro, y me entregué al proceso. Entendí que no tenía que luchar contra la enfermedad, porque me di cuenta que cuando hay una lucha, hay una guerra. Así es. Cuando tú luchas, es una guerra. Y yo dije, bueno, esta enfermedad ha llegado a mi vida, no entiendo el por qué, pero está presente, es un hecho, es una realidad. Hay un equipo médico que conoce el tema, tienen una amplia experticia en el tema, y bueno, yo me entregué a ese proceso. Y te juro que cuando ya llegué al acto quirúrgico en sí, yo tenía una paz y una tranquilidad absoluta, porque ya había hecho un trabajo, digamos, mental, pero claro, lógico, sentía mucho miedo, pero me entregué al proceso, ya te digo, no como una resignación, sino como un acto de confianza. Confié en mí, confiaba en mi buena salud en general, porque siempre he sido una persona que ha hecho deporte, que ha llevado una vida de una alimentación balanceada. Bueno, confié en mí, en el resto de mi cuerpo, confié en mi fortaleza física y mental y dije, bueno, pues yo creo que se están conjugando todos los elementos que me pueden ayudar a salir de este acto quirúrgico. Bueno, pasa la operación, me quitan el tumor, me colocan la ileostomía, se me informa en el momento de la recuperación que esta ileostomía sería temporal, la llevé 9 meses y eso, claro, fue un alivio para mí. Pero lo Claro. muy curioso y lo que te quería comentar es que la mañana siguiente ya me habían pasado a la habitación, yo me incorporo, me puedo poner de pie, tenía por supuesto dolores en la parte abdominal, producto de la operación, y me acerco a la ventana que está allí en la habitación y estaba amaneciendo. Y veo allí ese cuadro dibujado del amanecer en la ventana y en ese momento, esa pregunta que me había machacado en mi mente del por qué me está pasando, por qué si yo siempre me he cuidado, por qué no tengo ningún antecedente familiar con cáncer, por qué a mí. Bueno, esa pregunta cambió y en ese momento yo entendí que no era por qué, era para qué estoy viviendo yo esto. ¿Cómo cambia la cosa, el por Sí, qué sí, con el para sí, qué? sí. Cuando mi mirada hacia la enfermedad cambió y fue ese momento del amanecer cuando yo entendí que todos esos miedos que yo tenía, pues había pasado la operación, había salido todo bien, estaba allí amaneciendo. Era como que si en ese momento la madre naturaleza me decía, mira, Antonio, aquí está este amanecer para ti. Tienes una oportunidad. Yo decía, estoy vivo, sigo aquí. Si llevo una bolsa o no la llevo, ¿qué más da? E incluso voy más allá. Entendí en ese mismo momento que si el cirujano me decía, oye, mira, la causa de tu cáncer fue esta y esta, es que no tenía sentido, ya no me importaba lo que había sucedido en el pasado. Lo que importaba era que estaba allí, me habían operado y estaba ese amanecer tan precioso allí, dándome la bienvenida en una nueva vida, era como que si volviera a nacer. Entonces, claro, el mindfulness en todo esto comienza a tomar un protagonismo cuando luego en casa, en el momento de recuperación, que también los momentos de recuperación son muy duros. Hay gente que dice que lo más duro vino después, en realidad. Después, correcto, correcto, después, sí. Y el mindfulness me ayudó a gestionar todos estos pensamientos que aun cuando ya mi pregunta había cambiado al ¿para qué estoy viviendo yo esto? ¿Para qué he pasado yo por todo este proceso? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me viene a enseñar la enfermedad? Porque en toda enfermedad, en todo proceso hay un aprendizaje. Cierto. Entonces,
empecé a usar uso de esa herramienta que tenía en mis manos, que era el mindfulness y la meditación. Era como que tenía un tesoro en mis bolsillos y no me había dado cuenta de ello, porque no lo había puesto, o sea, fue el momento cumbre en donde fue una prueba de fuego para el mindfulness y para mí como aprendizaje. Y realmente pasé muchos momentos de soledad en casa porque mi esposa me acompañó en todo momento, en el hospital, estuvo conmigo, pero llegó, dado un momento, tuvo que ir a trabajar. Y yo Claro. me quedaba solo en casa, estaba físicamente bien, pero claro, cuando me quedaba solo, empezaban otra vez esos pensamientos, me ponía a pensar, y bueno, ¿y si esto reaparece? ¿Y qué pasará? Bueno, tenía mis momentos de bajones también. Y fue prestar atención a mi momento presente, prestar atención a lo que estaba viviendo y aceptar lo que estaba sucediendo, lo que me hacía salir de esos momentos de bajón y entender que el proceso seguía adelante. Más allá del resultado que pudiera tener, más allá de que en mi caso fue favorable, porque quizás el que me esté oyendo, que haya pasado por una situación que no haya sido tan favorable, dirá, bueno, pero y en mi caso, ¿cómo podría ser yo? No, es que te ayuda a poder gestionar las emociones mentales. Porque ¿qué pasa? Cuando vas al médico, todo el mundo se aboca en ayudarte en la parte física. ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? Pero nunca nadie me preguntó, ¿cómo te sientes tú ante lo que estás viviendo? Pero qué importante es que A te... mí nadie me lo preguntó. ¿Estás triste? Porque son cosas que parecieran ser evidentes, pero nadie te las pregunta. No te dan la oportunidad de conversarlo, de expresarte, de poder decir, oye, sí, tengo miedo o me preocupa esta situación. Nadie te lo pregunta. Es muy importante, aparte de tratar el cáncer, que por supuesto se tiene que tratar, Obviamente, pero sí. tratar a la persona. Si una persona físicamente, psicológicamente se encuentra fuerte, se siente bien, entonces el resto del proceso muy probablemente vaya mucho mejor. Mucho mejor, correcto. Yo tuve la oportunidad de hacer acupuntura mientras recibía la quimioterapia y yo no tuve, que mi oncólogo se impresionó porque me preguntaba, ¿tienes náuseas? No. ¿Tienes mareo? No. ¿Tienes pérdida del apetito? No. Yo no sé, Ángel, si la acupuntura era la causante de que estos síntomas no estuvieran tan presentes en mí. Por supuesto, era una información que yo jamás le comenté al oncólogo, porque una vez le hice una pregunta, ¿cómo cree usted que la acupuntura podría ayudarme? Porque he leído, porque yo también tuve la oportunidad de hacer un curso de medicina tradicional china y conozco Qué bueno. los alcances que tiene pues esta ciencia. Y claro, no te prestan mucha atención. Pero a Y veces no prestan atención, Antonio, perdón, sí, pero muchas veces no prestan atención básicamente por desconocimiento. totalmente, sí, sí, Como, sí, lo como no lo entiendo. conozco, pues o te digo que no o te digo haz lo que tú quieras. Ya. Vale, pues yo lo hice y de verdad que me ayudó muchísimo. Yo creo que fue una combinación de varios factores, varios elementos. Yo me sentía en todo momento con mucho positivismo, tratando de salir adelante. Era como que, claro, yo acababa de llegar a un país que para mí era ajeno. Entonces me sentía como un inmigrante nuevo en un país, viviendo por esta enfermedad. El día anterior del diagnóstico de cáncer, yo estaba en el gimnasio haciendo deporte, yo me sentía perfectamente bien. Entonces, ¿cómo te puede cambiar la vida en horas? En horas, en horas. Yo estaba, un día estaba haciendo ejercicio en el gimnasio, mis ejercicios con pesas, y el día siguiente me estaban dando un diagnóstico de que tenía un cáncer, además en un estado avanzado, donde el tratamiento era inminente, era ya, había que hacerlo ya. Y claro, son procesos muy duros, son procesos que de verdad hoy en día lo cuento, pero cuando estás allí en ese momento, de verdad la mente se te va porque te vienen muchas cosas a la mente. Pero a mí me parece maravilloso que lo hayas contado, que te hayas abierto tanto, Antonio, porque mucha gente, o el 99% de la gente que escucha el podcast, son personas que bien han pasado por un cáncer, gente que están en pleno proceso oncológico, y las palabras que has dicho se habrán sentido muy identificados, se habrán sentido muy identificadas y les será de muchísima ayuda. Y al fin y al cabo es de lo que se trata este podcast, ¿no? De dar herramientas
a las personas para que su proceso oncológico sea lo mejor, lo más llevadero posible. Y si me permites, has hecho mención a la acupuntura. Y bueno, yo también hice una formación hace años de medicina tradicional china y hasta hace poquito estuve leyendo sobre la acupuntura relacionada con el paciente oncológico, con el cáncer, y con lo que tú has comentado para las náuseas, sí que se ha demostrado de que tienen beneficios. Claro. Eso sí, la persona que se vaya a poner acupuntura lo tiene que hacer de la mano de un profesional, de una profesional Correcto. que tenga experiencia, a poder ser que haya tratado con otros pacientes oncológicos y que, obviamente, que la consulta sea una consulta higiénica, ¿no? Correcto, correcto. Pues, Antonio, con lo que nos has comentado, por un lado lo del budismo, luego con este diagnóstico de cáncer y ese proceso de introspección, de autoconocimiento, claro, ahí empezaste a tener, yo creo que ya no solamente con el budismo tuviste mucho, pero después con este diagnóstico acabaste de aprender aún más. Entonces, ¿cuándo decidiste dar el paso a dar clases de mindfulness, a ser formador de mindfulness? Sí. Mira, es muy curioso porque, ¿te acuerdas que me preguntaba para qué he Cierto. tenido que pasar por esta enfermedad? Bueno, pues la respuesta llegó sola, porque cuando estaba en este proceso que tenía mucho temor por la ileostomía, tuve la oportunidad de asistir a un grupo de apoyo, cosa que recomiendo ampliamente a todas aquellas personas que puedan participar en grupos de apoyo. Más aún, en grupos de apoyo que sean específicos de la patología que estás viviendo. En mi caso, yo asistía a un grupo de apoyo de personas que tenían bolsas, que tenían ileostomía, bueno, diferentes tipos de bolsas. Claro, cuando yo estoy ahí y veo que estas personas están perfectamente bien, que hacían inclusive algunas de ellas hasta más deporte del que hacía yo, porque hay personas que nadan, que juegan al fútbol, que llevaban una vida normal y que yo las veía y ni siquiera, si no te lo decían, no te dabas cuenta que tenían una bolsa, pues ahí fui un poco entendiendo que se podía vivir con una ostomía, vivir, digamos, de manera normal. Muy bien, pues fui como que una vez que tenía la bolsa, fui adquiriendo técnicas de cambio de la bolsa, de cómo hacerme la higiene en la bolsa, no sé qué, y poco a poco terminaba yo explicándole a otras personas que llegaban al grupo, nuevas o no tan nuevas con ostomía, terminaba yo explicándole y dándole una inducción, primero de lo que era la parte física, del cuidado, mantenimiento de la bolsa, y después un poco con esta parte emocional donde yo les llenaba de ánimo, le contestaba las preguntas, entendía perfectamente por lo que estaban pasando, porque yo estaba pasando por lo mismo, y entonces se fue despertando esta necesidad de ayudar. Y fue cuando entendí, dije, bueno, tengo en mis manos una herramienta fabulosa como es el mindfulness, que me ha ayudado a mí y por qué no ahora hacerles saber a otras personas lo mucho que me ha ayudado para que ellos también se puedan beneficiar de este proceso. Y fue así como, bueno, me fui perfeccionando un poco más, hice algunos cursos más específicos y bueno, me convertí casi que sin darme cuenta en un coach de mindfulness. Qué bueno, Antonio. Es que se me escapa la risa, la risa en el buen sentido, ¿no? Se me pone una sonrisa porque me estoy poniendo un poquito en la piel de toda la gente que lo esté escuchando, porque me retumban muchas frases, muchísimas conversaciones con diferentes personas que nosotros hemos entrenado y estamos entrenando. Y es que sé de corazón de que les va a ayudar muchísimo. Y, Antonio, a mí me gustaría de que todas estas personas que están escuchando el podcast, que sepan dónde te pueden encontrar en Barcelona, te pueden localizar en algún sitio. Sé que en la Academia de Oncologym pueden hacerse con tu módulo. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, en primera instancia en Oncologym, en la academia, allí pueden, como tú bien lo has dicho, pues mi módulo de mindfulness es un poco el resumen de lo que yo he diseñado para este acompañamiento, que va más allá de pacientes oncológicos, es un acompañamiento que es
se abre el compás a cualquier persona que esté pasando por un proceso de estrés, de duelo, de situación laboral estresante y obviamente una enfermedad oncológica que fue en un principio para lo que fue diseñado. En Oncologin me pueden localizar, también tengo mi correo electrónico, antonioherrera.mindfulness@gmail.com. Allí me pueden localizar y con todo gusto pues puedo transmitirles y poderles ayudar pues con todos estos conocimientos que tanto en la teoría como en la práctica me ha tocado vivir. Pues Antonio, a mí si me permites decir una cosa, lo hemos comentado antes fuera de la grabación, pero tu módulo, realmente el módulo de Mindfulness de la Academia de Oncología me está teniendo un éxito tremendo y toda la gente que lo está adquiriendo, la verdad que están súper contentas, están súper contentos, se sienten muy a gusto, tanto con la música, con el tono de voz, les estás acompañando de una manera maravillosa y yo después de la experiencia, después de hablar con gente que lo ha adquirido, yo lo recomiendo encarecidamente de que accedan a tu módulo, porque les va a ayudar muchísimo. Vale. Bueno, me alegra muchísimo que sea así, ha sido hecho con mucho cariño No lo y dudo. ya te digo, pues yo creo que se ve reflejado porque cuando diseño o grabo una meditación yo me involucro en ella y han sido meditaciones que yo he practicado muchísimas veces y trato de buscar ese sentido que al final te ayude a encontrar el equilibrio que tanto se necesita. A nosotros nos han llegado hasta, te lo comenté el otro día en un mensaje privado, que a la gente le ha gustado mucho la música que utilizas, que se han relajado muchísimo, que se han podido concentrar en su respiración, en la meditación 100%, y que la música ha sido un punto súper fuerte. Sí, sí, porque parece mentira, pero cuando se hablan de estas cosas, cuando tú hablas con cualquier persona y le dices que es tan importante prestar atención a tu gestión emocional como el tratamiento médico en sí, mucha gente te mira extraño y te dice, no, porque piensa que lo más importante es la parte médica y se quedan ahí. Y yo digo, pero es que somos unos seres integrales, no somos solamente cuerpo. Dentro de nosotros hay un ser viviente, hay como un software que nos mueve y que nos da a cada uno la personalidad que tenemos. Entonces, a eso hay que prestarle atención. No todos somos iguales, ni tampoco somos un objeto que se compone de una sola parte. Somos un todo, somos la suma de un todo. Y por lo tanto, como ese todo, hay que prestar atención a todas las piezas que conforman ese todo. Totalmente, Antonio. Y me gustaría, para ir concluyendo con el podcast, con este podcast cargadísimo de información, la verdad te lo digo, pero no quiero perder la oportunidad de pedirte que cierres tú el podcast y que lo hagas con un consejo, con alguna recomendación para todas aquellas personas que estén pasando por un proceso oncológico o, como hemos comentado, que bien ya lo hayan pasado y estén ahí con ese miedo, con esa inquietud. ¿Qué les podrías decir y Sí. recomendar? Lo primero que le diría es que entendamos que muchas veces cuando estamos viviendo una situación en específica y sentimos que es un caos en nuestra vida, no nos damos cuenta en ese momento, pero a veces no es un caos, son las cosas que se están poniendo en orden. Lo que pasa es que no nos damos cuenta en ese momento. En el caso específico de la enfermedad, mi recomendación es, el primer paso es aceptar, porque hay un proceso de negación inicial que es muy importante superarlo. Si ese proceso de negación no lo superas pronto, te puede generar luego un esfuerzo muy grande para poder llegar a salir de esa negación. Primero, aceptarlo, que no significa resignarme a lo que tengo, sino aceptarlo. Bueno, he sido diagnosticado con esto, lo acepto, ¿qué tengo que hacer para poder salir adelante? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que ha de transformar mi cuerpo y mi mente para poder salir adelante de este proceso? Y una vez que yo lo haya entendido,
todo lo demás a través de la práctica fluye por sí mismo. Entonces, lo primero que le diría es aceptar. Y segundo es no juzgarnos. Bajar un poco porque tendemos a juzgarnos con nosotros, hacer una evaluación de las cosas que hemos hecho y empezamos, es que he hecho tal cosa mal en mi vida o no he hecho las cosas de una manera o de otra y entonces empiezo a sentir culpa. Y nada de eso es favorable para poder salir adelante en un proceso de sanación. Es todo lo contrario, es mirar hacia adentro, aceptar mis virtudes y mis sombras, y una vez que las acepte, tomarlas de la mano y salir adelante. Yo creo que esa es la clave, Ángel, principal. Todo lo demás, a partir de ahí, va fluyendo. Maravilloso, Antonio. Pues muchísimas gracias por este aporte, por esta recomendación. Y para toda la gente que nos habéis escuchado, espero que hayáis disfrutado este podcast, este episodio con Antonio Herrera, y también deciros de que los siguientes episodios vienen muy fuertes también. Así que os mando un abrazo a todos y a todas. Y, por supuesto, Antonio, de nuevo, darte las gracias por todos tus conocimientos, por el tiempo invertido y por toda esta información tan valiosa que has aportado hoy en el podcast de Oncology. Vale, muy bien. Gracias a vosotros por la oportunidad y bueno, aquí estoy para poder ayudar en lo que pueda. Maravilloso. Y no quiero cerrar sin recordarlo. Si os ha gustado el podcast, si queréis conocer un poquito más a Antonio, accediendo a la página de oncologym.com en el apartado de la academia, podéis adquirir su módulo, que os aseguro que os va a encantar. Y hasta aquí el podcast. Vale, muy bien, gracias Ángel, gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Antonio. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncology. Te esperamos en el próximo episodio.